Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, buenos días, bienvenidos a una cita más con nuestro Señor Jesús. Damos gracias a Dios, hoy un día festivo, celebramos la batalla de Boyacá, pero ¿sabe qué es lo lindo? Que Dios ya dio toda esa batalla por nosotros y Él tomó la victoria. Y damos gracias a Dios porque la recibimos en Él, en Cristo Jesús. Nuestra victoria está asegurada, lo único que tenemos que hacer es obedecerlo. Y damos gracias a Dios porque nos regala su palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y gracias por este día que nos regalas para dejarnos guiar por ti. Pero por eso te pedimos, Señor, regálanos el mensaje que tú tienes para nuestra vida en este día. Y tú eres ese Dios maravilloso, pero personal. Y por eso te pido que nos hables a cada uno conforme a tu voluntad y conforme a cada necesidad para su vida, para que crezcamos en ti, en obediencia a ti, Padre. Tú ordenas y nosotros obedecemos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a lograrlo cada día. Amén y amén. Bueno, iglesia, les tengo una noticia. Hoy vamos a terminar el Evangelio. Bueno, estamos leyendo Mateo. Hoy vamos a terminar el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús desde el versículo 45 de Mateo 24. Y dice así: ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Signo de pregunta, de interrogación. Y leo el 46, dice: Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a vivir con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Es impactante esta palabra y creo que no tiene mucha explicación. Y claramente él está hablando quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo. Hace una pregunta. Y yo, permítanme proponerles, nosotros somos esos siervos fieles y prudentes. Y él dice: dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Mire, hay muchas clases de siervos y vamos a traerlo en nuestro contexto cristiano. Hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles, hay maestros, ¿cierto? Ahora, todo eso no son títulos, son funciones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros estamos cumpliendo las funciones como pastores de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia? Después de Dios, nuestra prioridad es la familia. Y a veces confundimos inclusive la iglesia con Dios. Y nuestro servicio a Dios lo hacemos a través de la iglesia, sí. Pero el orden es así: primero Dios, segundo mi familia, tercero el trabajo y cuarto la iglesia. Y el Señor combatió a aquellos hombres religiosos de la época que ponían, y aparentemente no se veía mal, las normas de ellos, ejemplo de cumplir, y ni siquiera era una norma, era un mandato de Dios de dar el diezmo, la 10ª parte de lo que Dios había dado.
pero no era de tal manera como ellos lo querían institucionalizar. Ejemplo, él pone como un ejemplo el Señor Jesucristo. Recuerda que lo hemos trabajado en Mateo, de que ustedes han puesto por encima de la palabra de Dios lo que ustedes quieren hacer. Y él colocaba un ejemplo, permítanme parafrasearlo así, de que llegaba una madre de familia o un padre de familia a pedirle una ayuda a esos religiosos y teniendo el dinero, no solo lo que ya habían destinado para dar en la iglesia de esa época, lo llamaban cordán, pero seguramente tenían formas de cómo ayudarla de otras maneras. E inclusive, si es una emergencia, pues hombre, ese dinero úselo para el bien de su familia. Y Dios todo eso lo va a entender. Yo creo que algunas personas no estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero a Dios, ¿qué le place más? ¿La obediencia o el sacrificio? Y si Él dice que debemos amar a nuestro próximo, y Él nos muestra la lección del buen samaritano, en donde pasó un religioso de la época, pasó un levita y pasó un buen samaritano al ver a una persona que estaba herida, vamos a imaginárnosla, tirada en el suelo, que unos ladrones le habían robado y le habían herido, lo habían lastimado. Y ese samaritano lo recogió, lo llevó a un sitio seguro y le dijo que ahí le dejo un dinero y lo que haga falta, luego vendré. Y todo eso lo que nos enseña es cómo nuestro Señor piensa. Y el Dios Todopoderoso envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados, ¿cierto? Para darnos a nosotros vida. Y qué bueno que nosotros tengamos en cuenta a través y mediante la palabra de Dios de entender ese orden. Y el Señor dice que le ha encargado, y si bien es cierto, a un pastor, vuelvo y le digo, no es un título, son funciones. Debe cuidar de cada una de esas ovejitas y ser intencional e ir y mirar qué les hace falta, en qué les puedo servir, en qué les puedo ayudar, y que unimos fuerzas, y yo puede ser que no lo tenga, pero yo sé quién lo tiene, lo que usted necesite. Yo les puedo alentar y enseñar qué dice la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios, pues nos ayudamos y somos obedientes a esa palabra de Dios, de ser agradecidos con Dios y estar preparados espiritualmente hablando, de no tomarnos a la ligera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber, con un deber de verdad apasionado, sincero, no sirviéndole a hombres, sino sirviéndole a Dios. Y eso es lo que nos va a asegurar una victoria en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, recibimos todas esas bendiciones. Pero tenemos que quitarnos ese velo de los ojos que pensamos que tenemos es que agradar a hombres y tener múltiples ocupaciones, y eso le va a agradar a Dios cuando descuidamos nuestro primer ministerio, que es la familia. Por eso yo insisto tanto, empecemos por casa a ser hacedores de la palabra de Dios. Y cuando nosotros afectamos positivamente a nuestra familia, la conducimos en el camino correcto, modelamos a Cristo como hombres, como mujeres, como creyentes, nuestros hijos van a seguir más a Dios. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en el camino correcto y aún en la vejez no lo abandonará. Ellos un día van a tomar decisiones y muchos se podrán desviar, pero el Señor, que lo ve todo, y en su infinito amor, y si ustedes y yo nos mantenemos firmes en la palabra de Dios y le clamamos a Dios por un hijo, por una hija que entró en desobediencia, el Señor escucha esas oraciones. Y cuando digo entró en desobediencia, cuando ya tienen cierta edad de adultos y toman decisiones contrarias a lo que dice la palabra de Dios, pero si tú te has interesado y has sido comprometido y responsable delante de Dios y has modelado la palabra de Dios, le has enseñado palabra de Dios, pero ellos llegan a una edad y donde dudan, pues ellos van a tener que tener un encuentro personal de amor con Dios. Y entre más se demoren, quizás así a nosotros no nos guste como padres, van a tener que vivir un proceso, pero un día van a volver a casa, a la casa del Padre. Y por eso rogamos para que nosotros como personas mayores y esos responsables, cabezas de familia en casa, de orientar correctamente a los hijos que Dios nos ha dado. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal
Estoy leyendo el versículo 48. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? Es decir, termina amoldándose a las costumbres del mundo. Y eso pasa en muchos lados. Hoy en día, para ganar adeptos, estamos corriendo las barreras de la moral y estamos siendo incluyentes, pero siendo consentidores del pecado. Eso no le agrada a Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero por yo saber que Dios es amor, no soy salvo. Yo tengo que ser responsable de lo que dice la palabra de Dios y enseñarla claramente a mi vida, a la vida de los que están alrededor mío, de mi esposa, de los hijos, así estén mayorcitos. Entonces trasládelo usted a su hogar. Hay que ser bien radical en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Dios no nos envía a pelear con la gente. Él nos envía a mostrar su amor, pero nosotros no podemos tergiversar ni cambiar lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo, sostener una organización con mentiras, con hacer cosas que no agradan a Dios y simplemente para que la gente se sienta bien? Y eso termina alejándolos de Dios y terminan amoldándose al mundo. ¿Y con qué autoridad les vamos a decir, hijo, hija, amigo, amiga, hermano, no hagas eso si tú has ido corriendo las barreras de la moral so pretexto de no sé qué plan? Ojo con eso. ¿Qué más dice el Señor? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Mire, yo quiero leerles segunda de Pedro. Vamos a leer desde el capítulo 3 y vamos a leerlo, versículo 3. Dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará, es decir, se burlará, ¿no? ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿De quién? De la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde este tiempo antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Del diluvio está hablando acá. Y también se burlaban en esos tiempos de Noé. ¿Y usted para qué está construyendo esa arca? En esos tiempos nunca había llovido. Pero hubo un hombre que le creyó a Dios y salvó a una familia junto con él. Y cuando digo salvó, es de ponerla en un sitio seguro, no de la salvación eterna. Fue un instrumento de Dios para recibir esa salvación de no perecer en el diluvio. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mire, de Dios nadie se burla. Podemos hacer planes contrarios a la voluntad de Dios. Yo les pido eso y me digo a mi alma, alma mía, alaba al Señor. Y no se me olvide ninguno de sus beneficios. Es no solo de lo que Él me ha regalado materialmente, sino de ese regalo de salvación espiritual y de que ha quitado ese velo de nuestros ojos mediante su palabra. Y entendemos que nuestro servicio es a Él y conforme dice la palabra de Dios. Y Él va a traer juicio a esas naciones, a esas personas desobedientes, porque está escrito, lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Y yo los invito, mis queridos hermanos, usted que me está viendo y está escuchando este mensaje, que creamos firmemente en la palabra de Dios y que no nos dejemos tergiversar, ni confundir, ni distraer, y que mientras esperamos esa venida de Él, ese arrebatamiento de Él por nosotros, su novia, su iglesia, estemos firmes en este caminar con el Señor. Y cierro este devocional en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo.
Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hay perdón en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerle a Él nuestra condición, pedirle perdón y que hemos estado llevando es una falsa religión, aún siendo nosotros líderes de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con eso y no entrar en conveniencias con el mundo, aceptando el pecado, sobre pretexto de que somos incluyentes. No, Dios no hace acepción de personas. Tenemos que amar a las personas y decirle, por ese mismo amor, decirle, mi amigo, mi hermano, Dios no aprueba lo que tú estás haciendo. ¿Y qué más dice? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Y en eso es que debemos de ocuparnos, de conocer a Dios, que es un Padre bueno, que no consiente el pecado y que nosotros tampoco podemos convivir con el pecado. Estamos quizás en los últimos tiempos. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero lo más importante es que estemos alertas y enfocaditos con los pies en la tierra y que el Señor nos tiene en esos lugares celestiales y es decir, en una posición de alto prestigio, de alta autoridad, pero no como un título, sino de funciones para que nosotros seamos esa luz que brille en medio de la oscuridad, pero que no seamos unos ciegos guiando a otros ciegos a donde van a caer, a un profundo abismo oscuro y feo, y que más bien miremos esa luz que brilla y que el Señor quiere hacer algo especial contigo. No lo dudes. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque si te seguimos a ti, si estamos conectados a ti, buscamos la llenura de tu Santo Espíritu mediante tu palabra y vivimos en comunión contigo como tú nos enseñas en tu palabra, nuestra victoria está asegurada y no quedaremos avergonzados cuando tú nos llames a tu presencia o vengas a arrebatar a tu novia, a tu iglesia para convertirla en tu esposa. En el nombre de Jesús yo te pido y sabemos que tu palabra no regresa vacía y que trabajemos en este día esta palabra que nos has dado, que es poder de vida y es aliento de vida para darnos precisamente esa victoria en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.